leer del versículo 1 al 7. Tiene como título Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Colóquese de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, levantamos nuestras manos, Padre, y oramos a ti, Señor, primeramente en acción de gracias por todo lo vivido, por todo lo recibido de tu mano. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno en gran manera al conservarnos la vida, al conservar en la vida nuestra familia, nuestros hijos, hermanos. Señor, gracias, Papá Dios, porque te has manifestado generosamente, Padre. Gracias por ese pan nuestro de cada día, por esa protección divina, por el vestido, por el calzado, por todo lo que tenemos, Señor, porque nada viene por casualidad, Padre Dios. Tu palabra dice, Padre, que toda buena dádiva y que todo perfecto desciende de lo alto. Gracias, Dios, por tu generosidad, por tu paciencia, por tu bondad y amor. Yo pongo ante ti, Padre, este tiempo de enseñanza de tu palabra. Oro y te doy gracias por mis hermanos, Padre, que se disponen, Señor, a escucharnos. Señor, pido un espíritu, Señor, reverente, un corazón dócil, Señor, para que tu palabra sea recibida, Padre, y sea tenida en cuenta, oh Dios. Bendigo también a mis hermanos, Señor, que en esta mañana están ausentes, que por algún motivo no están con nosotros, Dios. Donde quiera que estén, los bendecimos, enviamos palabra, bendición para ellos. También bendecimos nuestra familia, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor, de una manera especial esa familia que habita en el exterior, Señor. Nos unimos, Padre, y enviamos palabra de bendición, que ellos tengan buena salud, Padre. Esa familia que se encuentra delicada de salud, oramos, Señor, por su pronta recuperación, Señor. Oramos para que ellos tengan paz, para que ellos, Señor, disfruten, Señor, de esas bendiciones que cada día tú nos das, Padre Dios. Gracias por todo y en todo, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor allí que Caín y Abel decidieron en su corazón llevar ofrenda a Dios. ¿Y quién iba a imaginar que este gesto voluntario de llevar ofrenda de gratitud a Dios iba a generar, iba a traer una muerte, la primera muerte violenta de la cual narra la palabra del Señor? Lo que comenzó como algo bueno, un gesto de gratitud, de adoración al Señor, terminó con la muerte de uno de estos dos muchachos. Dice la palabra que Abel llevó ofrenda a Dios y esa ofrenda fue agradable para él. Pero dice que Caín también llevó ofrenda, y dice la palabra que ambos llevaron de lo mejor. Abel llevó de lo mejor de sus corderos, Caín llevó de lo mejor de la tierra, pero dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no de la ofrenda de Caín. Dice la palabra que Caín pues se ensañó, dice que su semblante decayó, y encontramos a Dios allí hablando con Caín. En el versículo 7 le dice: si bien hicieres, ¿por qué se ensaña tu corazón? Si estuviera hecho bien, no tendría por qué estar así, hablando en términos nuestros, hablando, parafraseando. Entonces, luego Dios le dice: el pecado está a la puerta. Es la primera vez que se menciona
El pecado está a la puerta. La segunda vez se menciona en Génesis 18:20 y la última en Apocalipsis 5:11. Pero entonces vemos que Dios menciona el pecado y le está advirtiendo a Caín. El pecado está a la puerta, pero con todo tú lo dominarás. Tú te enseñorearás de él. Dios le está advirtiendo. Obviamente, pues la palabra del Señor nos enseña que Caín no toma en cuenta esa recomendación de Dios. Dice que salió de allí, de la presencia de Dios, convidó o invitó a su hermano Abel, y ya sabemos el desenlace de esta historia. Terminó asesinando a su hermano. Es el primer pecado que menciona la Biblia, un asesinato. Ahora bien, nosotros nos equivocamos si pensamos que el pecado es solamente asesinar, robar, fornicar o adulterar. No. Hay muchas cosas más que quizás en la Biblia no se mencionan, pero que también se pueden tener o se pueden contar como pecado. Hay dos palabras griegas que se utilizan para definir en sí el pecado, y una es parábasis, así como suena, parábasis, y significa errar al blanco. Parábasis significa errar al blanco y tiene relación con el pecado. ¿Qué es errar al blanco? El blanco de nosotros, el blanco del hombre debe ser glorificar a Dios, darle gloria a Dios, honrar a Dios. El blanco de todo hombre, dice la palabra, que Dios nos creó con el propósito, con el fin de que le alabáramos, que dice la palabra que Él nos creó para la gloria, la honra y la alabanza de su santo nombre. El blanco de nosotros, el blanco de todo hombre debe ser honrar a Dios, glorificar a Dios. Ese debe ser el blanco. El objetivo principal de todo hombre, de toda mujer debe ser glorificar, honrar, exaltar, venerar, adorar a nuestro Dios. Entonces todo aquello que no cumpla ese objetivo es parábasis, errar al blanco. Si lo que yo hago, si lo que yo digo no cumple ese propósito, entonces estoy errando al blanco. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3:23? Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien que lo lea con voz fuerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es parábasis. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el objetivo siempre debe ser honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Si yo no cumplo ese propósito, si yo no cumplo ese objetivo, entonces allí estoy errando. Entonces, pecar es errar al blanco, no cumplir la voluntad de Dios. La segunda palabra es amartía, y tiene que ver con transgredir una ley o traspasar una línea. Traspasar una línea. Y ese fue el pecado que cometió Adán y Eva. Transgredieron la ley, transgredieron el mandamiento de Dios, transgredieron la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios? No coman de ese árbol, no coman de ese fruto, porque el día que él coman, ciertamente que morirán. Y ellos transgredieron ese mandato de Dios. Entonces, esas son las dos palabras para definir el pecado. La una es parábasis y la otra es ¿qué? Amartía. Amartía es transgredir una ley y amartía es errar al blanco. Pero vamos a ver algunos textos. Santiago, carta de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 11. Y primera carta de Juan 3:4. Santiago 2:11.
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgredir una ley. Entonces, esas son las dos palabras para definir pecado. Entonces, una es que errar al blanco no cumplir el objetivo que es honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar el nombre de nuestro Dios, y la otra es que transgredir el mandamiento, transgredir la ley, hacerse el transgresor de la ley. Eso es pecado. Esas dos palabras definen en sí lo que es pecado. Ahora bien, el primero en pecar, el primer pecado en el universo lo cometió un ángel. Nosotros lo sabemos muy bien, que fue el ángel protector, y eso le trajo consecuencias. ¿Cuál fue el primer pecado? Rebeldía. Dice la palabra que el ángel protector se rebeló, quiso ser igual a Dios, y eso le causó a él el que Dios lo expulsara del cielo. El Señor Jesucristo dijo que él había visto caer a Satanás como un rayo. El primer pecado lo cometió el ángel protector. Ahora bien, ¿cómo entró el pecado al mundo? Y eso es lo que a nosotros pues, nos debe llamar más la atención. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró el pecado al hombre? Pues dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12, allí aclara muy bien, dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre, Jesucristo, entró también el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero quiero que alguien lo lea con voz fuerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así también dice la palabra, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, dice que así mismo también entró la muerte por el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice que la paga del pecado, todo pecado, sea amartía, sea parábasis, todo pecado, dice la palabra de Dios, por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y vida en abundancia. Todo pecado tiene recompensa. La paga del pecado es muerte. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, dice que así mismo por el pecado entró ¿qué? La muerte. La paga del pecado es muerte. Qué bueno que Dios le dijo a Adán: el día que ese fruto ustedes coman, ciertamente que morirán. Entonces, la paga del pecado es muerte física y muerte espiritual. ¿Qué fue lo primero que ellos experimentaron después de haber pecado? La muerte espiritual, separados de Dios. La palabra de Dios nos enseña, ellos tenían una comunión especial con Dios antes de pecar. Después de que pecaron, dice la palabra, Dios los expulsó del Edén. Y pasó muchos años para Dios volverse a comunicar con el hombre de una manera así directa como lo hacía con ellos. Perdieron la comunión con Dios. La paga del pecado es muerte, separación, se pierde la comunión con Dios. Entonces, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y que por el pecado entró ¿qué? Entró la muerte. Bueno, ¿cuánta gloria a Dios? Entonces, allí está claro. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 18, encontramos que hay dos tipos de pecado. Y lo define allí el apóstol Juan como pecado de muerte y pecado de no muerte. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Amén. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, allí dice que hay dos tipos de pecado, ¿cierto? Pecado de muerte y pecado de no muerte. Dice que si alguno viene a su hermano a cometer pecado de no muerte, rogará a Dios, pedirá por él y seguramente Dios le perdona, ¿cierto? Pero que hay pecado, dice el apóstol, dice, por el cual yo no ruego, yo no pido que se pida por él. Dice porque es pecado de muerte. Pero en sí, todo pecado, dice la palabra, en Romanos 6:23 dice que en sí todo pecado trae muerte. Si no se confiesa, si no se declara, si no se arrepiente, todo pecado trae muerte. Aunque obviamente hay pecados más graves. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Aquellos que se cometen contra el cuerpo. Por ejemplo, homicidio, que fue el primer pecado. Dice que Caín asesinó a Abel. Ese es un pecado de muerte. Adulterio, fornicación, son pecados de muerte. Ahora, hay otro tipo de pecado que también es grave. Por ejemplo, la rebeldía. Fue el pecado de Saúl. Saúl cayó en rebeldía, Saúl cayó en desobediencia. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios cuenta ese pecado como pecado de adivinación y Saúl perdió la presencia del Espíritu de Dios por estar en rebeldía, por estar en desobediencia. Dice la palabra que entonces el Espíritu de Jehová se apartó de él. Ahora bien, dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. A veces en medio de la congregación se utiliza el siguiente término: el hermano fulano está en pecado. Es que fulano no prospera porque está en pecado. La hermana no recibe sanidad porque está en pecado. El hermano no crece espiritualmente porque está en pecado. Y se utiliza mucho esa frase, ¿sabe mi hermano, que estamos equivocados? Porque de alguna manera todos estamos en pecado. ¿Qué dice aquí Romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, alguien que lo lea. Dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que si yo digo en algún momento que fulano está en pecado, que a mi hermano no le va bien, o que mi hermano no prospera, o que mi hermano está enfermo porque está en pecado, pues allí me estoy atando yo también con esas palabras. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo también estoy en pecado. Por eso es que nosotros necesitamos ese abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Porque constantemente nosotros fallamos. Y la palabra del Señor dice que el que dice que no ha pecado o que no peca, dice que no anda en la verdad. Y el que dice que no ha pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Así que si el decir que fulano o que mi hermana o que alguien está en pecado, pues mi hermano, esa frase no tiene sentido, porque de alguna manera todos estamos en pecado. Por eso tenemos que buscar de Dios, o por eso debemos buscar de Dios. ¿Por qué busco yo de Dios? Porque yo peco. El apóstol Pablo dijo, de todos los pecadores yo soy el primero. El único ser en la tierra, el único ser en el universo que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en Él no se halló pecado. ¿Cuánta gloria a Dios? Pero en usted, mi hermana, en cada uno de nosotros hay pecado. Dice la palabra, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y de alguna manera fallamos, de pensamiento, de palabra, de hecho. Es más, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero ¿qué dice Eclesiastés 7:20? Segundo libro de Crónicas 6:36. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dígale al que tiene a su lado, dígale, usted es un pecador o es una pecadora. Y quiero, hermano, que tengamos conciencia de eso. Porque es que hay algunos que se autojustifican a sí mismos. Y creen que porque no matan, creen que porque no roban, creen que porque tienen una sola esposa, gloria a Dios. Creen que porque nunca le han sido infiel a la esposa o al esposo, creen que no son pecadores o que no son pecadoras. La palabra del Señor narra que al Señor Jesucristo le llevaron una mujer. Dice la palabra que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y se la llevaron, y ¿qué fue lo que le dijeron al Señor? Esta mujer la hallamos pecando, la hallamos en pecado, la hallamos en adulterio. Y en la ley de Moisés dice que tal hecho debe ser castigado como apedradas, que debe morir apedreado. Dice la palabra que el Señor Jesucristo se inclinó y empezó a escribir con el dedo en tierra, mientras los demás la acusaban. Y luego el Señor Jesucristo levanta su cabeza y les dice: si alguien está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra que todos empezaron a irse, desde los más pequeños hasta los adultos. La conciencia dice que acusados por sus conciencias se empezaron a ir. ¿Qué significa? Que aunque ellos no estaban en adulterio, de alguna manera también habían fallado. ¿Qué dice la palabra? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De alguna manera fallamos, por eso ellos dejaron a esa mujer, por eso ellos soltaron la piedra. Hacemos mal cuando juzgamos a otro porque ha fallado, que porque pecó. Hacemos mal. Porque de alguna manera nosotros también fallamos, o hemos fallado, o vamos a fallar. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo estoy seguro que usted en esta mañana, y con sé que llevamos pocas horas de este día, de alguna manera usted ya ha fallado. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Por eso necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie, porque nosotros fallamos. Segundo libro de Crónicas 6:36. Amén. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de los enemigos, lejos o cerca. Mire, Salomón tenía bien claro esto, que no hay hombre que no peque. Sea el sacerdote, el rey, el profeta, el apóstol, el pastor, el líder, repita conmigo, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según Hebreos capítulo 4 versículo 15, el único de quien dice la palabra que en él no se halló pecado alguno fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso su sacrificio fue agradable, fue acepto delante de Dios. Él fue el único que no pecó. Dice que fue tentado en todo, pero aunque fue tentado en todo, dice que no se halló pecado en él. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Amén. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros diariamente. Sin embargo, él nunca pecó. Sin embargo, dice la palabra, aunque fue tentado en todo. Las tentaciones son como el pecado, están a la puerta. Nosotros diariamente somos tentados de una u otra manera, en lo espiritual.
espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, en lo económico. Nosotros somos tentados, y dice la palabra que el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué? En todo. En todo. Por eso Él puede, dice la palabra, que Él puede compadecerse de nosotros. Porque Él vivió eso. Pero dice la palabra que aunque fue tentado en todo, que no pecó. No cayó ante la tentación. No falló. Dice que no se halló pecado en Él, no se halló falta en Él. Soportó la tentación. Y dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nosotros en algún momento seguramente hemos caído en la tentación. Pero entonces aquí dice la palabra que el Señor Jesucristo que fue tentado en todo, dice que en Él no se halló falta alguna. Pero de resto todos. La Biblia narra que David, y con todo que David, dice la palabra que fue un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, y David con todo eso, que era un hombre que era inclinado a las cosas de Dios, que era sensible a las cosas de Dios, y con todo, y David pecó, y David falló, y no una, sino varias veces. La Biblia registra que él cayó en adulterio. La Biblia registra que él actuó locamente, y eso se le contó a él como pecado. David cometió muchos errores. Y no solamente David, Moisés también falló. Falló Abraham. Abraham cayó en el pecado de la mentira. Y todos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, todos pecaron. Pecó Noé, pecó Adán, pecó Eva, pecó Moisés, pecó todos los hombres, reyes, profetas, sacerdotes, todos los ministros de Dios, porque la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron. Y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Decir que no hemos pecado, dice en la primera carta de Juan 1:8, dice que decir que no hemos pecado, no andamos en la verdad. El que diga o cree que no ha fallado, que no falla, no está andando en la verdad, está errando. Primera carta de Juan 1:8. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que dice la palabra? Nos engañamos a nosotros mismos. Mire, autojustificarnos no está bien, es un engaño. Decir que no hemos pecado, decir que no estamos pecando, pues dice la palabra allí, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos y que no andamos en la verdad. Pecamos de muchas maneras. Ahora, más adelantico dice, síganme leyendo el pasaje. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, el que dice que no ha pecado, dice que se está ¿qué? Engañando a sí mismo y que no anda en la verdad. Luego dice en el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Luego dice en el versículo 10, el que dice que no peca, le hace a Él ¿qué? Mentiroso. ¿A quién? ¿A quién hace mentiroso? A Dios. Ahora, ¿de qué manera? Si yo digo que no peco, no solamente me estoy engañando a mí mismo, sino que estoy diciendo que Dios es mentiroso. Ahora, ¿de qué manera hago yo a Dios mentiroso? Porque la palabra dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si yo digo que yo no peco, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso porque estoy contradiciendo la palabra. Si la palabra dice que todos pecamos,
¿por qué voy yo a decir que yo no peco? Si yo digo que no peco, entonces de esa manera estoy diciendo a Dios mentiroso. Estoy diciendo que la palabra de Dios está errando. El que dice que no peca, entonces sencillamente se está autoengañando y está diciendo o está haciendo a Dios mentiroso. Ahora bien, con relación al pecado, la palabra del Señor dice que no debemos pecar, no debemos practicar el pecado. Allí es donde de pronto hay que hacer la diferencia. Nosotros pecamos, pero no pecamos adrede, no pecamos a conciencia. La palabra del Señor dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros pecamos inconscientemente. Una cosa es pecar inconscientemente y otra cosa es practicar el pecado. Sigamos allí en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. El 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios? Y sabemos, dice el apóstol Juan, que todo aquel, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido del Espíritu, no practica el pecado. Ahora bien, aquí es donde nosotros debemos tener esto bien claro. Una cosa es pecar de una manera inconsciente, pecar por inercia, y otra cosa es practicar el pecado. Saber que algo no está bien delante de Dios y hacerlo. Eso es practicar el pecado. Y dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fue algo así lo que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero con todo tú lo dominarás. El que es nacido de Dios domina el pecado. El que ha creído en Dios, dice la palabra que no practica el pecado. Con todo tú lo dominarás. Levante su mano derecha y diga: yo tengo capacidad para dominar el pecado. Dice el apóstol Pablo a los romanos, dice que el pecado no podrá enseñorearse más de nosotros. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice que el pecado, o sea, no puede enseñorearse de nosotros. Y siga leyendo el versículo 18, lea otro, primera carta de Juan 3:9. Primera carta de Juan 3:9. ¿Quién dijo amén? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él. Si la simiente de Dios permanece en mí, entonces yo tengo la capacidad para dominar el pecado. Si la simiente de Dios permanece en mí, el pecado no puede enseñorearse de mí. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios dice que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que permanece en él, ¿qué es lo que dice allí la palabra? ¿Qué es lo que dice en la última parte? Porque la simiente de Dios que permanece en él, ¿qué? No puede pecar, no le deja pecar, porque ha nacido de Dios. Amén. Entonces,
Hermano, esta es la situación con el pecado. Mire, es una de las palabras que más se repite en la Biblia. Pecado. Y la situación real es que de alguna manera nosotros fallamos. Santiago 1:17 dice: el que sabe hacer lo bueno, y en ese pecado es el que normalmente incurre el cristiano. ¿Quién es el que sabe hacer lo bueno? Mi pregunta es, ¿quién es el que sabe hacer lo bueno? El que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios es el que está llamado a hacer lo bueno. La palabra del Señor dice: apártate del mal y haz el bien. Nosotros somos los llamados a hacer el bien, a hacer lo bueno. Entonces, ese es el pecado en el que normalmente incurre un cristiano. Nosotros somos los llamados a hacer lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, se le cuenta como pecado. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Hay muchas cosas que se tienen por buenas, ¿cierto? No solamente en la parte espiritual, sino también a nivel secular, a nivel del prójimo. Ejemplo, en la parábola del buen samaritano, dice la palabra que un hombre descendía y cayó en manos de los atracadores. Dice que lo golpearon, lo atracaron y lo dejaron mal herido, ¿cierto? Dice que descendió un sacerdote, vio a ese hombre allí en esa condición y no lo ayudó. Luego descendió un levita e hizo lo mismo. Esas dos personas incurrieron en un pecado, en una falta. ¿Cuál? Sabían hacer lo bueno. El uno era sacerdote y el otro era un levita. Estaban comprometidos con Dios. Ellos sabían lo que era amar al prójimo. Y fue lo que el Señor dijo. El samaritano, mire, con ser que él no tenía ese conocimiento, dicen que lo ayudó. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿cuál es el prójimo? El prójimo era el que había caído en desgracia. Y el samaritano lo ayudó. Entonces, cuando yo veo a una persona que necesita, el apóstol Juan dice que si a mí viene un hermano y me pide algo y yo tengo cómo ayudarlo y no lo ayudo, entonces dice que el amor de Dios no está en mí. Y eso se cuenta como pecado. Negarle la ayuda, negarle un favor, negarle algo a alguien que lo necesita es pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ahora, eso hacia el prójimo. Ahora, hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios, igual. El que sabe que debe congregarse, el que tiene conocimiento, que debe asistir a la iglesia, que debe apoyar, que debe aportar y no lo hace, se le cuenta también como pecado. Porque eso también es bueno. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si yo sé que es bueno, que es agradable estar con mis hermanos, congregarme con ellos, estar juntos en armonía, y yo no lo hago, entonces ¿qué dice la palabra? Que eso es pecado. Cuando yo descuido las cosas de Dios, cuando yo me comprometo, cuando yo doy mi palabra. Es más, Eclesiastés capítulo 5. Mire, hay muchas cosas en las cuales nosotros como cristianos podemos fallar, podemos incurrir en faltas y faltas graves delante de Dios. No solamente transgredir la palabra, sino también cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos. Dice la palabra que eso también se cuenta como pecado. Eclesiastés capítulo 5. Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios.
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Porque Él no se complace, dice la palabra, porque harás que el Señor ¿qué? Se enoje. ¿Es pecado o no es pecado? Comprometerse delante de Dios y no cumplir. Y saben que a veces en la iglesia es muy dada a eso. Se compromete, hace promesas y no cumple. ¿Y qué dice la palabra? Eso no está bien delante de Dios. Es más, dice que eso hace, cuando alguien hace eso, dice que hace que Dios se enoje. Entonces, mi hermano, a veces nosotros podemos fallar de muchas maneras. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Decir que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos, es no andar en la verdad. Decir que no pecamos, dice la palabra, eso es hacer a Dios mentiroso. Porque de alguna manera, por santo, por fiel, por prudente que usted y yo seamos, de alguna manera le fallamos a Dios. De pensamiento, de palabras, de hecho o de omisión. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Eso también es pecado, pero no hemos leído ese texto, Santiago 1:17. ¿No es Santiago 1:17? Entonces vamos a buscarlo. ¿Lo encontraron? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Santiago 2:11. Dame Santiago 2:11. Amén. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, ese no es. Se me perdió la cita, pero Santiago, alguien que tenga allí la concordancia, sería bueno leer ese texto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta, dice la palabra, se le cuenta como pecado. Así que de alguna manera nosotros fallamos. Por eso dice la palabra que Jesucristo es nuestro abogado. Necesitamos ese abogado. ¿Por qué? Porque, fallamos de una u otra manera. Colóquese de pie, vamos a orar en esta mañana. Mi pregunta es, ¿usted se considera un pecador? Santiago 4:17. Santiago 4:17, no pueda, mi hermano. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tiene o se le cuenta como pecado. Y nuevamente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que las consecuencias del pecado son muerte, enfermedad, ruina, escasez, muerte espiritual. Espiritualmente no se crece, espiritualmente no se avanza, trae estancamiento. Las consecuencias del pecado son graves. Pero gloria a Dios que tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Nuestro propósito debe ser no practicar el pecado, es lo que dice la palabra. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si sabe, tiene conciencia que algo es pecado, que algo no está bien delante de Dios, entonces se aparta de él.
no lo practica, huye del pecado, amén. Huye del pecado. Esa debe ser nuestra relación con el pecado. Alguien en una reunión, él testifica, no voy a decir el nombre, testifica que en una reunión él detectó que alguien iba a pecar. Y él dice en su testimonio, dice que se paró de ese lugar, se salió de ese recinto, porque él pudo discernir que alguien iba a fallar, que alguien iba a caer allí en pecado. Entonces él dijo, yo me voy y aparto de este lugar. Esa debe ser la actitud de alguien que ha nacido de Dios, donde detecta, donde puede discernir que hay pecado, entonces se aparta de ese lugar. Pero decir que no hemos pecado, decir que alguien está en pecado, pues es un error, porque de alguna manera nosotros también hemos fallado o estamos fallando. Por eso no podemos criticar al hermano, por eso no podemos criticar al que de pronto ha fallado, ha sido débil. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros también estamos comprometidos con el pecado. Así que levante sus manos al cielo. Y qué bueno, hermano, reconocer que fallamos, eso es una actitud de humildad. Es una actitud de humildad. El que no reconoce es soberbio. Reconocer que hemos fallado y es lo que Dios espera. La palabra del Señor dice, el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Eso lo dice la palabra del Señor. El que confiesa el pecado, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo le limpia de toda la maldad. Creo que hacemos bien en reconocer algo que tenían los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, era que ellos no solamente reconocían, aceptaban y confesaban el pecado de ellos, sino también el del pueblo. Puedo recordar en esta mañana que Daniel, hubo un momento en su vida que reconoció el pecado y hizo la siguiente oración: todos nosotros hemos pecado contra ti, hemos actuado impíamente, dijo Daniel, reconociendo el pecado. También lo hizo Nehemías, también lo hizo Esdras. Esdras reconoció que todos, que aún los príncipes, los sacerdotes, decía Esdras en la oración a Dios, todos hemos pecado contra ti, hemos actuado impíamente, nos hemos desviado, hemos pecado contra la ley de Jehová, decían ellos. Qué bueno que en esta mañana vamos nosotros a hacer una oración y no solamente reconocer nuestras faltas, sino también las de nuestra familia, las de nuestros hijos, las de nuestros parientes. Hermano, la bendición comienza por el perdón. La bendición más grande es obtener el perdón de Dios. Allí con su mano levantada vamos a orarle al Señor en esta mañana. El perdón trae sanidad. La palabra del Señor dice que que le llevaron al Señor Jesucristo un hombre paralítico, dice la palabra que el Señor Jesucristo le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y saben qué sucedió en ese momento? Dice la palabra que inmediatamente ese hombre se levantó de la silla, se levantó de la camilla, se levantó del lecho en el que él estaba. ¿Saben qué era lo que tenía a ese hombre allí, cuadrapléjico? ¿Qué era lo que tenía a ese hombre en ese estado? El pecado. El pecado trae parálisis. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos unimos en un solo sentir, Papá Dios. Reconocemos, como dice tu palabra, Padre, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Padre, en esta mañana reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor, de una u otra manera, Padre, de palabras, de pensamientos, de hecho. Pero, Señor, reconocemos, Padre, nos humillamos delante de ti, Señor, y no solamente reconocemos nuestras faltas, sino también las de nuestra familia, Padre. Yo reconozco, Dios, que todos hemos pecado contra ti, Señor. Hemos cometido actos de injusticia, de maldad, Señor, de inmoralidad. Yo te pido perdón en esta mañana por mi familia, Señor. Te
pido perdón, Padre, por los pecados de mi familia. Te pido perdón por los pecados de mis hijos, Señor. Perdona, Dios, toda injusticia, toda maldad, toda inmoralidad, Señor. Perdona, Dios, toda dureza de corazón. Perdona, Dios, todo aquello con lo cual, Señor, hemos transgredido tu palabra, Señor. Como iglesia también hemos fallado. Hermano, yo le invito en esta mañana que reconozca delante de Dios, que reconozcamos delante de Dios que hemos sido débiles. Recuerda, mi hermana, recuerda, mi hermano, que el pecado afecta, el pecado contamina, el pecado le abre puertas al maligno. Las consecuencias del pecado son graves. Recuerde que la palabra del Señor dice, o recordemos que la palabra del Señor dice, que la paga del pecado es muerte. Pero también recordemos que el que confiesa el pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Hoy confesamos, Dios, hoy confesamos nuestras faltas. Perdónanos, oh Dios. Y como dice tu palabra a través del profeta Isaías, la palabra del Señor dice que cuando el pecador levanta sus manos al cielo, Él aparta de él su rostro. El pecado impide nuestra comunión con Dios. El pecado estorba las oraciones. Pero dice la palabra que si confesamos, aunque esos pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. David confesó el pecado. Yo solo contra ti he pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve, dijo el profeta. Padre, lávanos, límpianos de toda maldad, Señor. Quita todo pecado del medio de la iglesia, en medio de la familia, Señor. Queremos estar en comunión contigo, Papá Dios. Queremos que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino también en medio de nuestra familia, Señor. Sabemos, Padre, que el pecado estanca. Sabemos, Señor, que el pecado trae enfermedad, Señor. Pero hoy, Padre Dios, acudimos a ti. Acudimos a la sangre de tu amado Hijo, que es la única que limpia todo pecado. Y escuche esto, mi hermana, mi hermano. La sangre de Jesucristo no limpia excusas. Algunos se excusan. La sangre de Jesucristo limpia los pecados que son confesados. Algunos se excusan, se justifican. Pero la sangre de Jesucristo no limpia excusas, limpia ese pecado. Papá, en esta mañana reconocemos que hemos pecado contra ti. Por eso hoy acudimos, Señor, en busca de tu perdón. Y tu palabra dice, Padre, que tú eres amplio en perdonar y que tú arrojas todos los pecados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y también te pido en esta mañana, Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor, a huir del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no practicarlo como dice tu palabra. Espíritu de Dios, fortalécenos. Danos, Señor, ese dominio propio. Hermano, allí con su mano levantada, dile, Señor, dame dominio propio para rechazar el pecado, para no caer en él, para mantenerme al margen de él. Dile, Señor, yo no quiero que en mi vida pase lo que pasó en la vida de Caín, que a pesar de que tú le advertiste, él hizo caso omiso a esa advertencia. Dile, Señor, yo quiero mantenerme firme en mi decisión de agradarte, en mi decisión de servirte, en mi decisión de andar dignamente delante de ti. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos, oh Dios, y declaro en esta mañana que la sangre de Jesucristo los limpia y los protege, y declaro esa palabra también para mi familia. Bendigo a toda mi familia, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, a mis sobrinos, bendigo, Señor, aún mis parientes más lejanos, y
bendigo las familias de mis hermanos aquí presentes, Padre, y declaro que el pecado no podrá enseñorearse de nosotros, porque la simiente de Jesucristo está en nosotros, y dice tu palabra que por eso el pecado no podrá enseñorearse, Padre. Tenemos el dominio propio y hoy decimos no al pecado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.